Buenas tardes, hermana Jacqueline, hermana Leti, también buenas tardes. Vamos a iniciar con esta defensa de tesis. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe en esta actividad. Amado Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno, has sido misericordioso, Señor, has sido fiel, porque tu buena mano, Señor, tus bendiciones nos han acompañado, Señor, en este momento. Dico, por favor, que bendigas esta actividad, la pongo en tus manos, Señor, que sea para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, de manera especial a la hermana Jacqueline. Dale sabiduría, dale gracias, Señor, dale las palabras para explicar de forma adecuada, Señor, su defensa y también para dar réplica a las preguntas que le voy a plantear, Señor. Pongo en tus manos este momento, esta actividad, rogando de tu bendición. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve algo? A ver. Listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Juárez González y el día de hoy les voy a presentar mi tesis, la cual se titula Introducción a las misiones transculturales y la antropología cultural en la ventana 1040. Y quiero comenzar agradeciendo primeramente a mi Padre Celestial, gracias a Él por la salvación que me ha otorgado y porque ha estado presente todos los días de mi vida y nos ha apoyado a mí y a mi familia. A mi madre Inés Juárez y a mi hermana Jennifer Pedrosa por su amor y por su apoyo en mi vida en la elaboración de esta tesis. A mi pastor Alejandro Ramírez por sus oraciones y por la dedicación que tiene para con nosotros, y a mi asesor de tesis Daniel Milán por sus correcciones, por leer la tesis y por el apoyo para poder concluir este trabajo. Y bueno, para comenzar, quiero plantearles algunos de los propósitos por los cuales elegí este tema, y es para que puedan conocer lo que Dios muestra en su palabra acerca de las misiones transculturales, ya que no es algo que nació de una iglesia o de un movimiento, sino que es algo que está escrito en la palabra de Dios. Dios lo muestra desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Bueno, se trabó aquí. Pero Dios nos lo muestra y podemos ver que es algo que está en la mente y en el corazón de Dios. Otro de los propósitos es poder entender lo que significa la cosmovisión, el choque cultural, la enculturación y el adaptamiento cultural. Todo esto es importante para que podamos compartir de una manera eficaz el mensaje de salvación. Otro de los propósitos también es poder ver la necesidad que hay en la ventana 1040 y las religiones predominantes, las cuales son el Islam, el hinduismo y el budismo. Estas religiones predominan en estos lugares y dos de ellas, como el hinduismo y el budismo, son religiones que se centran en la persona misma, en su crecimiento espiritual, e incluso ellos pueden llegar a ser un dios. El Islam, que tienen a un Dios que incluso exige la muerte y la sangre de otras personas para poder ser aprobados delante de Él. ¿Por qué elegí este tema de tesis? Bueno, porque la necesidad de que el Evangelio sea llevado a cada rincón de la tierra es urgente, ya que, como bien sabemos, Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, como hijos suyos, como cristianos, es necesario que nosotros compartamos el Evangelio no solamente a cada nación, sino a cada etnia, a cada pueblo que hay en el mundo.
También Dios proporciona herramientas para capacitar a sus siervos sin dejar a un lado al Espíritu Santo, ya que Dios da el Espíritu Santo y Él es quien convence de pecado y quien, si el siervo está dispuesto a ser usado, entonces el Espíritu Santo lo puede guiar para hacer un mejor trabajo, pero también Dios proporciona herramientas seculares para poder presentar de manera eficaz el mensaje de salvación. Igualmente, entender que la Ventana 1040 es uno de los lugares menos evangelizados y las zonas más olvidadas. Se dice que la mayoría de los misioneros salen de América, Europa y ciertas regiones de África, y los lugares más apoyados son los mismos lugares, y también a donde se mandan misioneros, la mayoría son en Europa, en América y en ciertas regiones de África. Se dice que el 90% de los misioneros va a esos lugares ya evangelizados, y el otro 10% de los misioneros va a la Ventana 1040, y son la minoría de ellos. Y bueno, los versículos base para esta tesis fueron Apocalipsis 7, de 9 al 10. Al momento de leer estos versículos, yo puedo imaginarme en ese momento cuando estemos todos, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todo el lenguaje y de todos los tiempos delante de Dios. Esto quiere decir que las misiones han tenido fruto. Y también en este momento se cumple uno de los más grandes propósitos de las misiones, que es la alabanza a Dios y al Cordero. También Marcos 16:15, el cual pues es el mandato de Jesús de ir a predicar el evangelio a toda criatura. No hay más explicación, ya que es el mandato dicho por Jesucristo que cada creyente debe de hacer. Las principales fuentes bibliográficas son la Biblia, Introducción a la Misiología y la Antropología Cultural, una perspectiva cristiana. En la Biblia está la base fundamental de las misiones. Tanto en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios llama a Abraham, haciéndole el primer misionero. E igual muestra a Dios, a un Dios que ama a las almas. Igualmente en el Nuevo Testamento, Jesucristo mostrando su amor para con las personas, incluso de los que no son de su pueblo. Introducción a la Misiología es un libro base, ya que en él pude encontrar lo que realmente son las misiones, o un poco más claro ese tema, e igual todo lo que conlleva, todo lo que se debe estudiar, las historias de las misiones, las bases bíblicas, la cosmovisión, el choque cultural, las religiones. Y la antropología cultural, una perspectiva cristiana, fue un libro muy importante, ya que existen pues muchos libros de antropología cultural, pero todas ellas son desde una perspectiva secular o humanista. Y en este libro podemos ver una perspectiva cristiana, todo fundamentado con la palabra de Dios. Y podemos saber cómo se puede hacer la obra de Dios de una manera eficaz. Ahora, en el capítulo 1 se habla acerca de la Gran Comisión, el corazón de Dios hacia las misiones, como esta idea nace de Él, el hecho de salvar a toda la humanidad y el crear un plan para la redención. También se habla de las bases bíblicas de las misiones, de lo que Dios dice en su palabra para que nosotros podamos tomar como base para poder hacer esto. También se habla de algunos propósitos de las misiones, y uno de ellos, el más importante de todos, es la doxología, que es la adoración a Dios. En el capítulo 2 se habla acerca de la antropología cultural. Se abarca, bueno, la antropología cultural es el estudio del hombre de acuerdo pues a su cultura. Y aquí se hablan temas de la cosmovisión, específicamente de la multirreligión, del sincretismo, también del animismo, naturalismo, y también podemos encontrar aquí temas como choque cultural, cosmovisión, enculturación, entre otros. Y el capítulo 3 se habla acerca de las misiones transculturales. Las bases bíblicas son prácticamente pues la misma que la Gran Comisión.
Sin embargo, se especifica en la ventana 1040, ya que, como antes lo dije, es una región olvidada. Es una región en donde solo el 95% de las personas no ha sido evangelizada. Entonces se abarca mucho acerca de las religiones que predominan en este lugar, como el hinduismo, el budismo y el islam. Son las 3 religiones que predominan en esa región. Ahora, lo que yo aprendí pues fue el verdadero significado de las misiones transculturales. Yo me imaginaba que esto de misiones transculturales significaba ir solamente a China o cualquier lugar que no sea tu país, pero no, sino que significa el traspasar las barreras lingüísticas, culturales, sociales, entre otras cosas. Puede ser en tu misma nación o puede ser en otra. Por ejemplo, en nuestro país existen muchos grupos indígenas e ir a un grupo de ellos ya es hacer misiones transculturales. También lo que la antropología cultural, cómo puede ser útil en la vida de cada uno de los siervos de Dios. Si Dios dio esta tarea a hombres, a humanos, así que estas herramientas pueden ser muy útiles para que se pueda compartir de una manera clara y sin caer al sincretismo el Evangelio. También la escasez que hay en la ventana 1040. Hemos escuchado mucho acerca de que realmente hay una necesidad, pero si investigamos podemos darnos cuenta que es apremiante que las personas puedan entender el Evangelio, puedan conocer acerca de Jesucristo, ya que muchos de ellos ni siquiera conocen su nombre. Uno de los retos personales al hacer esta tesis fue continuar con la investigación de los grupos no alcanzados, ya que hay miles y miles de ellos. En una sola nación pueden existir hasta 400 grupos que no han sido evangelizados, y todos ellos con diferentes lenguas y con diferente cultura. También poder utilizar esta información para clases de escuela dominical, para enseñar a los niños de las rutas también la importancia de las misiones y de llevar el evangelio a cada rincón del mundo, comenzando desde sus vecinos y desde su familia. También un deseo mío es poder viajar algún día a un país ubicado en la ventana 1040. No tengo un país en específico, pero me gustaría poder en algún momento ir a uno de esos lugares y poder ser un instrumento útil para Dios, utilizando las herramientas que se han investigado en esta tesis. Para terminar, me gustaría que quien tuviera la oportunidad de leer este trabajo pueda ver la necesidad que hay de cumplir con la gran comisión, que en ese mandato que Jesucristo dio. Como sabemos, Él viene pronto y en la Biblia menciona que antes de que Él venga, el Evangelio sería predicado en todas las naciones. Así que es nuestro deber como cristianos ir y predicar el Evangelio, aunque sea de los lugares más difíciles. Dios capacita a sus siervos y Dios da la oportunidad a cada uno de ellos de poder compartir su mensaje. También que puedan ver que las religiones que predominan en el mundo tienen cegadas a las personas, están incluso dispuestos a dar su propia vida por ellos, por una mentira. Así que es algo que les tiene los ojos vendados y no les permite conocer a su Salvador. También que puedan comenzar a orar por las etnias menos evangelizadas, especialmente por la ventana 1040. No olvidarnos de ellas. Muchas veces nos enfocamos en lo que en las personas que nosotras conocemos, y es importante, pero también acordarnos de esas personas que nunca han escuchado de Cristo y que necesitan del Evangelio. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Jacqueline, vamos a pasar a la siguiente parte, que es el apartado de preguntas y respuestas. Solo son 5, pero te voy a pedir que aunque parezcan sencillas, aunque parezcan obvias, que trates de de ahondar mucho en la respuesta, ¿ok? La primera pregunta es relacionada con una frase que hemos escuchado mucho. Misiones es el corazón de Dios. ¿Qué entiendes tú? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Y por qué? Sí, estoy de acuerdo porque lo vemos en la palabra de Dios. En la Biblia menciona
en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento que Dios ha mandado a mensajeros, que son los profetas, para advertirles al pueblo acerca de su pecado. Entonces, como por ejemplo en Jonás, Dios manda que pregonara a ese pueblo para que se arrepintieran. E igualmente en otros pasajes de la Biblia, en Isaías, podemos ver lo mismo, que Dios habla y dice que le duele el corazón al ver a las personas alejadas de ellas. Entonces, sí, podemos saber que es el corazón de Dios porque está mostrando su amor para con las almas, incluso con personas que no son de su misma nación desde el Antiguo Testamento. Igualmente desde que comenzó a llamar a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos verlo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues mandando a su Hijo Jesucristo. Si no fuera un plan y un propósito de Dios las misiones, salvar a la humanidad, nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo y lo envió para la redención de todo el mundo. Así que desde ahí podemos saber que esta idea de las misiones nace en el corazón y en la mente de Dios, no en una iglesia, no el movimiento bautista o cualquier otro que exista, sino que Dios lo ha plasmado en su palabra y Jesucristo mismo venía y compartía el Evangelio, hablaba acerca del reino de Dios, que es esto. Entonces, pues claramente puedo yo con seguridad decir que sí, las misiones es el corazón de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. No quisiera yo que se malentienda, espero plantearla bien. No quiero decir que tiene más mérito ir a una comunidad indígena o a ir al otro lado del mundo, a una población que no tiene la palabra de Dios, que nunca han escuchado de Jesucristo, comparado con alguien, no sé, de aquí de San Luis Potosí, que va a Nuevo León, a Tamaulipas, al estado de Hidalgo, ¿no? Donde no tiene que adaptarse a un nuevo lenguaje, no tiene que aprender una lengua. Posiblemente hay aspectos culturales que sí cambian, tradiciones, pero no es un choque grande, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia o qué pudieras destacar tú acerca de la diferencia entre un misionero y un misionero transcultural? Bueno, como lo había mencionado antes, un misionero transcultural es aquel que traspasa barreras lingüísticas, culturales y sociales. Entonces, si un misionero va a un lugar en donde se habla el mismo idioma y que tal vez su política es igual o sus costumbres o su cultura no cambia mucho, pues entonces no se le puede denominar transcultural porque no cruza esas barreras. Sin embargo, uno de los misioneros que sí lo hace, que se va a alguna otra etnia, un pueblo, otro país, pues tiene que adaptarse a otra cultura, tiene que aprender pues sí, lo que los otros saben, lo que los otros conocen, lo que los otros, la cosmovisión de las otras personas, su manera de ver el mundo. Entonces, esa es la diferencia entre un misionero normal o un misionero transcultural que traspasa esas barreras y que sí es más difícil compartir el evangelio, porque pues puede, si llega y empieza a compartir el evangelio con lo que él sabe, puede llegar a confundir a las demás personas. Y un misionero pues que va a un lugar muy parecido al suyo, probablemente ya conozca de Jesucristo o ya haya escuchado acerca de él. Entonces ya no sería tan complicado presentar el evangelio de una manera pues eficaz. Muy bien. La siguiente pregunta, en tu tesis hablas de las religiones, tres religiones principales. Hablas de hinduismo, budismo y el islamismo, ¿verdad? Ah, ¿Qué fue el aspecto de alguna de ellas? No tienen que ser de los tres, pero ¿cuál fue el aspecto que más te impactó? Algo que desconocías y que a través de la investigación pudiste comprender y decir, ay, con razón hacen esto, o no sabía que veían el mundo de tal manera. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje respecto a estas tres religiones? Bueno, creo que de las religiones que menos conocía era el hinduismo y el budismo. Sí había escuchado de ellas, pero no sabía exactamente lo que era y pues pude entender que no es una religión que realmente busque adorar a una deidad o a un dios, sino que tienen miles y miles de dioses y que algo que me impactó a mí fue el hecho de que no, su principal objetivo no es el adorar a un Dios, sino el hecho de que ellos puedan ir creciendo y creciendo y subiendo de niveles hasta ellos mismos poder llegar a ser un Dios.
como por ejemplo los budistas, perdón. Los budistas pueden ellos mismos ser un Buda. Buda no es un dios. Buda puede ser cualquier persona que llegue a un nivel espiritual muy alto. Y entonces se enfocan más en ellos, en su comportamiento, en su crecimiento, en alejarse y pues de la sociedad y dedicarse a meditar para ellos mismos. Y pues también que al final de cuentas pues son demonios o pues sí, todos aquellos que invocan y que pues esperan algo de esas personas, ya que son dioses, ¿verdad? Entre comillas, porque pues, no lo son, simplemente son pues demonios, ¿no? Muy bien. Hablando también de lo que aprendiste, no que diga que no tenías una carga o que eras una analfabeta en las misiones, no. Pero hubo algo en específico que Dios te mostró a través de su palabra, alguna carga que Él reafirmó o que te agregara, ¿no? Respecto a las misiones. Sí, sí. Anteriormente Dios me había dado la oportunidad de ir a un lugar pues, a compartir el Evangelio y conocí a una mujer la cual no hablaba mi idioma, pero yo no sabía. Entonces le quería hablar acerca de Cristo. Pues sí, le quería evangelizar, pero no me entendía. Yo pensé que no oía o no hablaba, pero pues sí hablaba otro idioma. Entonces yo no pude compartirle el mensaje de salvación y fue algo muy frustrante para mí. Y al momento de estar haciendo esta tesis, pues me di cuenta que no solamente existe ella y su pueblo, sino que existen 69 países más que no han sido prácticamente evangelizados, que se encuentran en la ventana 1040, y pues que también ellos tienen culturas distintas, idiomas diferentes, pues dioses falsos, que no les permiten llegar a la verdad. Entonces creo que esto fue una carga para mí, el poder entender que en nuestro país o en nuestro continente somos privilegiados al poder tener el mensaje de salvación y comprenderlo. Y ellos pues no lo tienen porque nosotros o los misioneros, ¿verdad? No estamos dispuestos o no están dispuestos a ir a estas regiones porque sí es más difícil y sí es peligroso. Y abunda la pobreza, abunda la violencia y entonces, pues fue una carga para mí esto, el entender que hay regiones en las cuales hay necesidad del evangelio y ahora más que nunca con todo lo que está pasando, con enfermedades, con guerras y todo eso. Ok, y la siguiente y última pregunta, que parecen dos, son dos preguntas. Ah, ¿Por qué la urgencia de llevar el Evangelio a esas partes del mundo y qué estás dispuesta a hacer tú? Bueno, ¿por qué la urgencia? Porque cada día, cada hora, cada minuto la gente muere y muchas de ellas nunca van a escuchar de Jesús. Entonces, tal vez en este momento yo no pueda ir, pero puedo orar por ellos, ¿no? Puedo preocuparme por ellos. La urgencia está en eso, de que pasa el tiempo y no hay personas que estén yendo a compartir el mensaje de salvación. A mí me gustaría en algún momento poder ir en algún lugar de esos. Ahora tal vez no tenga la oportunidad en este momento, pero si llego a conocer a alguna persona que tenga estas creencias, un musulmán, algún hindú, algún budista, poderles compartir el mensaje de salvación en el lugar en donde Él me ha puesto, poder aprender o estudiar más estas herramientas que pues vi en la tesis para poder entender su cultura, su religión y de esa manera poder presentarles de una manera correcta el Evangelio. Entonces, pues eso es lo que por ahora yo haría y si Dios me da la oportunidad más adelante poder ir a alguno de esos lugares y pues preocuparme por ellos, orar por ellos y presentarles el Evangelio. Muy bien, y muchas gracias por compartir tu deseo. Ojalá que Dios sea propicio y algún día te permita uh, ir o seguir orando o participar de alguna manera en su obra, ¿no? Entonces vamos a dejar hasta aquí la parte de la defensa. Ha concluido con éxito. Nada más vamos a orar para que el Señor te bendiga ahora como casi graduada, que Dios te proteja y que
no te tomes un tiempo de descanso, vaya, ¿ok? Involúcrate pronto, no te esperes a agosto porque luego vienen, ay, es que estoy tan cansado del colegio y es cuando se enfría. Aprovechen que tienen un deseo por servir a Dios y pues, pues que Dios ponga los medios, ¿no? Que Dios sea propicio a tu fe, a tu deseo, a tu corazón pues bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a hermana Leticia que ore primero por ti y después voy a orar yo, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por la vida de Jackie, Señor, gracias por el deseo que has puesto en su corazón y también gracias porque le permitiste hacer esta investigación, Señor. Sin duda tú tienes un gran propósito en ello y pues gracias porque creo que ella lo ha cumplido y ahora ayúdale a que ese deseo permanezca en ella, Señor, y que pues lo pueda llevar a la práctica. Bendícela, Señor, y sé con ella en el resto de su vida, Señor, que pues ella siempre te busque y pueda dar pasos de fe, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amado Dios, te doy gracias por este día, Señor. Y en esta hora quiero poner, Señor, en tus manos la vida de Jacqueline. Bendícela, Señor. Sé propicio a su fe, Señor. Sé propicio a su deseo de servirte, Señor, de entregar su vida a ti. Gracias porque le has permitido llegar hasta este momento con bien, después de 4 años de trabajo, Señor, de esfuerzo, de sacrificios. Ah, Valora, Señor, sus actitudes, valora todo su esfuerzo, Señor, todo lo que dejó. Y por favor, recompénsala, que un día la permita, Señor, a servirte en el aspecto en que tú ya tienes trazado, Señor, desde el principio de los tiempos para ella. Cúmplelo, Señor, que ella siempre sea dócil, sea obediente, Señor, a tu voluntad. La pongo en tus manos, Señor, igualmente al resto de su generación, de sus compañeros y compañeras, Señor, rogando que te quedes con nosotros, Señor, en este tiempo. Bendice, Señor, también la próxima graduación y que ella no sea parte de ti, Señor, no lo permitas y que su vida sea útil, Señor, y cuente para llevar el Evangelio, Señor, y para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Pues, déjeme, detengo la grabación.